Bueno, buenas tardes a todos. Em, como sabrán, yo soy Claudia Rodríguez, licenciada en enfermería. Tengo un espacio de consultorio de heridas y bueno, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que corresponde a lo que es el pie diabético, que es una entidad bastante compleja. Quizás muchas veces pasa desapercibido o se confunde con otro tipo de úlceras. Y en realidad el paciente diabético tiene como una enfermedad inflamatoria por su enfermedad de la diabetes y que conlleva a una alteración a nivel morfológica y del esquema de la pisada del pie, que es lo que produce muchas veces en conjunto con la neuropatía diabética, la pérdida de la sensibilidad, em, eh, frente a los agentes externos y el cambio de la anatomía del pie en conjunto con la hiperglicemia mantenida y todos los factores que puede tener ese paciente, sea hipertenso, diabético, tabaquista, hace que en muchas ocasiones aparezcan ciertas lesiones en el pie y a veces quizás no les damos la entidad, quizás no sabemos cómo tratarlos, quizás no los derivamos a tiempo, quizás llegan demasiado tarde, quizás no hacemos en forma preventiva una valoración correcta del pie, y eso implica que, bueno, que aparezcan ciertas cosas que puedan perjudicar y poner en riesgo la vida del paciente. Acá tengo una pieza anatómica de una colega brasileña que se llama Claudia Rocha. Ella hace ese tipo de artesanías, es increíble las cosas que hace y en este caso, en esta oportunidad yo le pedí un pie y ella me lo diseñó a la perfección. Como sabrán, acá tenemos una lesión que no sé si se puede ver bien, pero es una amputación con unos hilitos de sutura, ¿tá? Ahí, ahí podemos ver bien. Entonces es una amputación del quinto dedo con unos hilos de sutura que en realidad es lo que a veces mayoritariamente tenemos en estos pacientes que en realidad llegan a la consulta un poco tarde, tienen una osteomielitis bastante avanzada y bueno, y terminan una amputación. Hoy en día se conoce que estos pacientes que son amputados, cada amputación implica 5 años de pérdida restante de vida. A su vez, cambia totalmente la anatomía del pie, por lo tanto la pisada va a cambiar y si no tiene un calzado adecuado, el paciente se va a terminar lesionando en otros lugares porque va a apoyar mal. Y también está evidenciado y estudiado que al año siguiente tiene una lesión contralateral por estar apoyando eh, de forma desbalanceada hacia el otro miembro, entonces fuerza y se lastima el miembro contralateral. Bueno, en base a esto, nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud o como parte del equipo de salud es tratar de valorar nuestros pacientes que tienen pie diabético, que tienen diabetes, ¿tá? Todos nuestros pacientes tienen que ser valorados, tenemos que revisar en los pies a las personas. Yo sé que a veces no, no forma parte de la práctica habitual, pero en realidad todo el paciente que diga que es diabético deberíamos de descalzar ambos pies. Empezar por los pulsos, a ver qué pulsos tenemos, si tenemos el medio, si tenemos el tibial, si tenemos el tibial posterior, el tibial anterior, si tenemos el popliteo por detrás del hueco popliteo de la rodilla, para saber qué vascularización tiene nuestro paciente. Después vamos a tener que tienen ciertas lesiones que son muy diferentes a lo que a veces nosotros denominamos lo que son las úlceras por presión, ¿tá? Esto es una úlcera por presión, ¿tá? Que lo puede tener el paciente diabético como puede tener cualquier paciente que esté en una misma posición por mucho tiempo, ¿tá? Como pueden ser nuestros pacientes internados, hospitalizados,
nuestros pacientes em, ans- eh, pacientes de adultos mayores que están en residenciales, pueden tener pacientes que están en CTI que por un cuadro agudo tuvieron eh, la dicha de pasar por ese centro. Puede tenerlo cualquier persona si estas lesiones no se previenen. Estas lesiones son un 95% de prevención. Si usamos las medidas correctas de prevención, esto no aparece. Pero bueno, a veces los protocolos institucionales o la carencia o la ausencia de estos protocolos hacen que estos pacientes tengan estas lesiones, que después lleva a mucho tiempo de curaciones, tiempos de enfermería de curaciones, tiempo del paciente, ¿no? En ausencia, tiempo del lentecimiento de la rehabilitación de ese paciente, además de un riesgo de infección, porque esto está necrótico, o sea que sí que no hay vida en esto. Es muerte celular, hay que retirarlo, hay que desbridarlo y por lo tanto requiere de ciertas técnicas y de ciertos productos que permitan que esto se retire correctamente y prevenir así un daño mayor, un foco mayor de infección a través de esta escara necrótica, esa placa necrótica que tiene acá la úlcera por presión. Esto es una identidad aparte, no corresponde al pie diabético. Puede tener un paciente diabético, un paciente diabético, tener una úlcera por presión. Sí, señor, porque puede estar hospitalizado, pero no corresponde a la entidad de pie diabético. Esto es una úlcera por presión, tiene características específicas, que tiene presentaciones en el talón bien específicas de apoyo a las úlceras por presión, que están en las prominencias óseas, como en este caso, que es el hueso calcáneo, el talón, em, y tienen otro tipo de etiología, es por el apoyo. Si nosotros a este paciente le colocamos algo que eleve y esté acá, ¿no? Este paciente está apoyado sobre el colchón, pongámosle que mi mano es colchón, está apoyado constantemente, a las 2 horas el vaso de la piel se muere y por eso queda esta necrosis. Si nosotros al paciente no lo rotamos, si el paciente permanece en esta posición, no le colocamos algunas almohadas que pueda tener un espacio entre el colchón y el talón, esté al aire, que son unas medidas que se realiza con el paciente, además de tener un colchón neumático, además de tener una talonera, además de hacer una hidratación especial en este talón. Esas son las medidas preventivas. Si nosotros utilizamos estas medidas preventivas, esto no aparece. Pero esto lo puede tener cualquier persona. No tiene por qué ser una entidad específica del pie diabético. Esto es úlcera por presión. Pie diabético es otra cosa. Es la aparición de una necrosis de este tipo, pero a nivel de los dedos, de algunos dedos, porque significa que tiene la parte vascular afectada, o sea que tenemos el vasito que se obstruyó en algunas de las terminales de los dedos y esto queda necrótico, queda el dedo negro seco. Pueden tener estas alteraciones también muy atípicas, ¿no? Por traumatismos, que son úlceras que se puede evidenciar, acá los tendones que va cada uno de los dedos. Puede tener algún tipo de lesión plantar, que son úlceras neuropáticas, que pueden tener esta característica que son un poco circulares, tienen algún puntito necrótico. Puede tener esto que es un callo, una hiperkeratosis, que es muy común en los pacientes diabéticos porque producen por la neuropatía, tienen la queratina muy elevada y los puntos de apoyo que el paciente presiona, porque como tiene, en este caso tenemos una amputación, pero también puede tener lo que es la enfermedad del Charcot, que es como el abultamiento de esta zona de acá por microfracturas que se producen, los huesos se fracturan de forma micro y se sueldan en forma errónea por el aumento de la glucosa en sangre en forma constante y permanente, que se llama glicosilación, hace que esto se deforme. Y entonces esto tiene como un bulto acá, como se llama pie de mecedora, y esto produce que al apoyar esta parte más que el resto del pie,
acá aparecen estos callos. Debajo de estos callos, de esta hiperkeratosis, tenemos un puntito acá que quiere decir que tenemos una lesión. Y esto nos debe llamar la atención, la presencia de los callos, por eso es importante examinar el pie, porque en estos puntos donde están los callos es donde el paciente apoya más. Debajo de, de estos callos siempre puede haber una microhematoma y esto por eso nosotros tratamos de retirar para saber si tenemos una lesión abajo en curso. Esto nos va a permitir eh, prevenir que la lesión sea grande y tener una infección posterior, una osteomielitis, y a su vez tener en cuenta que, bueno, esto debe ser tratado por los técnicos de podología para que puedan devastar este tipo de lesiones y tener el pie sano. ¿Tá? Por eso es importante prestarle atención a los callos. Después tenemos algunas lesiones por traumatismo, algún otro tipo de lesiones que se dan a nivel de los huesos. Vieron que es próximo a la zona de los huesos donde podemos evidenciar los tendones. ¿Tá? Acá tenemos otra, ¿tá? Que son las características bastante de origen arterial, ¿no? Son todas redondas, circulares, pequeñas, poco exudativas. Puede haber un flegmón plantar acá de este lado, que es muy común por traumatismo, porque el paciente no siente nada, ni punción, ni calor, ni piedra, ni nada. Cuando quisimos ver, se puso el flegmón sobre todo el pie. Y esto nos permite también empezar a valorar cosas diferentes, que no son las úlceras por presión. Entonces, cuando nosotros vemos heridas en otros lugares, ¿tá? Caras externas principalmente del pie, que son orígenes arteriales, ¿tá? En tobillo, cara externa, en cara interna del tobillo, el primer dedo, algunos de los dedos en forma oscura, necrótica, acá en el dorso del pie, que no es habitual dorso de pie, pero bueno, tiene que llamar la atención, las neuropáticas, ¿tá? Algunas lesiones a nivel de talón. Esto nos tiene que llamar que es una entidad y es una entidad que es el pie diabético, ¿tá? Que es por su patología de la diabetes, de la parte inflamatoria de la enfermedad, es por la enfermedad del Charcot que va acompañada por su enfermedad, es por las amputaciones previas que puede tener y cambia la pisada de la anatomía del pie. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes a veces no acceden a calzados adecuados, entonces eso complica más la situación. Y muchas veces estos pacientes llegan tarde porque no valoramos el pie en forma correcta. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con pie, paciente diabético? Tenemos que valorar los pulsos, que ya lo hablamos, valorar la anatomía del pie, cómo está, si tiene presencia de charcot, si tiene los dedos en forma de garra, en este caso lo tenemos normales, pero a veces están en forma de garra hacia atrás, esto tiende a ir hacia atrás, entonces las uñas lo que apoya acá, esta parte de acá, que debería ir así, va hacia abajo, y es la que se puede lastimar también y lesionar por la presión constante. Tenemos que también saber la sensibilidad. Hay unos test que se llaman monofilamento, que es a través de un instrumento chiquitito que se presiona con los ojos cerrados del paciente en algunos puntos de la parte de los dedos, de la parte de la planta, de la parte del pie, y él le responde si siente o no siente, o si no también tenemos un test que se llama de E-Switch, que en realidad presionamos con los ojos cerrados del paciente, presionamos un dedo y el otro contralateral y el otro así, y el otro el primer dedo acá, segundo del otro lado, tercero de acá, cuarto del otro lado, y así vamos sucesivamente para ver si él siente o no siente. Solo presionamos con el dedo, ¿no? Hacemos este tipo de presión, ¿tá? Digital en algunas partes de los dedos y ahí nos pues, tenemos que tener un mapeo, ¿no? De los dos pies y ver qué siente y qué no siente, positivo y negativo. Y vemos a ver cuáles son los lugares que están en negativo, al igual que el monofilamento, para saber qué parte no tiene sensibilidad. En esa región que no tiene sensibilidad, tenemos que decirle al paciente que tiene que prestar más atención,
tiene que tener más cuidado, porque el primer dedo no siente, porque el quinto no siente de este lado, porque el segundo del otro lado no siente. Entonces son esos dedos que están como más en riesgo de tener alguna lesión. ¿Por qué? Porque la neuropatía lo canta. ¿Ah? Entonces, esto es un poco la valoración, un poco lo que podemos encontrar en nuestros pacientes que tienen diabetes. Ojalá no lleguen a estos estados, ojalá, pero esto va a depender mucho de nuestro profesionalismo, nuestra capacitación y, y nuestra actualización constante. ¿Tá? En breve voy a invitarlos para que vengan a unas mini charlas online para poder saber un poco más de diabético, de úlcera por presión, de ulceravasculares y poder llevar ese conocimiento para que ustedes puedan cambiar y transformar la vida de sus pacientes. Que pasen bien.